Hola, hola, una vez más en otro tutorial de aprendiendo a tejer al crochet con trapillo. Y en esta ocasión vamos a aprender a hacer el punto alto, así, sin más, punto alto. Así que una vez que tenemos hecha la cadenita, vamos a poner el marcador en el último puntito para no perderlo de vista ni confundirnos. Y para empezar a hacer este punto alto vamos a levantar 3 cadenitas de alto. Eso sí, agarra tu cuaderno y empieza a tomar nota. Así cuando empieces a tejer no te olvidas de nada. Y para hacer este medio punto alto vamos a picar en el punto que viene a continuación y es muy parecido al medio punto alto, pero se cierra de manera diferente. Ya hemos visto que cogemos lazada, picamos, traemos el punto hacia adelante y teniendo los 3 puntos en la aguja, o sea, punto, lazada y punto, cerrábamos con una hebra. Pero en este caso vamos a cerrar en 2 partes. Primero esta y después con esta lazada las últimas 2. Cerramos en 1 y ahora cerramos en 2. Esto se llama punto alto, se llama vareta o bien como le digan en tu país. Si me lo quieres dejar en los comentarios, me encanta leerlos. Cogemos lazada, picamos la cadenita, sacamos el punto, ya los tenemos en la aguja, cerramos con una lazada, cerramos con otra lazada. Otra vez, lazadita, cogemos hebra, cerramos en 1 y cerramos en 2. Y acá podemos ver el papel que juega cada uno de nuestros dedos porque ya se los he explicado en uno de los vídeos anteriores. Así que si todavía no los vistes, vea la lista de reproducción y empieza por los otros de arriba. Seguimos tejiendo lazada, cojo y cierro en 2. Esto sería un punto alto o una vareta. Cojo lazada, paso el punto por la cadena, cierro en 1, cierro en 2. Otra vez, cojo lazada, pico, cojo hebra, cierro en 1, cierro en 2. Cojo lazada, nos quedan 2 puntitos nada más. Cojo hebra, cierro en 1, cierro en 2 y vamos a hacer el último puntito. Paso, cojo hebra, cierro en 1 y cierro en 2. Ya hemos terminado esta vueltita que empezó con cadenitas y ahora me pregunto cómo seguimos tejiendo. Bueno, de la misma manera de como hemos empezado. Terminamos esta vuelta, vamos a arrancar con 3 cadenitas, 2 y 3. Ya las tengo, giro y ahora ¿qué hacemos? Cojo lazada y en el próximo voy a picar, pero mira la diferencia. En vez de picar en medio de una cadenita, estoy picando dentro del punto que se ha formado. Y la espiguita de la cadenita nos queda mirando hacia arriba. Así que en esta oportunidad la vamos a agarrar así, las 2 juntitas. Porque ya les expliqué en otro vídeo que también se puede agarrar de muchas otras maneras. ¿Vale? Entonces, cojo la lazada, cierro en 1, cierro en 2, de nuevo, agarro lazada, paso por el punto, junto las 2 hebritas, vuelvo a agarrar lazada, cierro en 1 y cierro en 2. Y así seguimos. Cojo lazada, paso por las 2 hebritas, cierro en 1 y cierro en 2. Y esto lo vamos a hacer así hasta terminar la vuelta. Y si quisiéramos hacer más ancho y más largo, todo lo que quieras. Ya con
este punto puedes hacer un camino de mesa, puedes hacer unos mantelitos individuales y otras cosas más. Con puntos básicos podemos llegar a hacer unas cuantas cositas. Así que a mitad de camino me gustaría hacer con ustedes una alfombra. A ver si se animan. Tenemos que aprender a hacer los aumentos nada más. Pero se los voy a enseñar en un ratito, así que no se preocupen. Último punto. Ya vemos aquí la espiguita. La vamos a coger y vamos a hacer nuestro último punto, que se cierra en 1 y se cierra en 2. Aquí tenemos nuestro punto alto normal. El punto medio alto ya lo hemos aprendido en el vídeo anterior y este es el punto alto. Cogiendo 3 hebritas para el inicio. ¿Vale? A este ruido que hace. Entonces, una vez que lo tengamos, también vamos a empezar a tejer en redondo para, una vez que aprendimos a hacer los puntos, las cadenitas y todo lo demás, tejer en redondo se nos va a hacer mucho más fácil. Así que si te ha gustado el tutorial de hoy, y si estás aprendiendo con estos vídeos, déjamelo saber porque habrá mucho más de Mariela Caramela y para mí es importante que te suscribas al canal y que no te pierdas de nada. Nos vemos pronto. Bye, bye.